Bienvenidos a todos. Estamos en una nueva actividad del Plan Agropecuario, vía virtual, como estamos haciendo en estos tiempos. La actividad de hoy va a ser una actividad que se llama Conversando con el licenciado Eduardo Urgal del mercado de la carne bovina. En primer lugar voy a presentar a Eduardo Urgal. Es licenciado en Gestión Agropecuaria de la Universidad de la Empresa. Tiene un MBA en la Universidad Austral y es director del frigorífico Pando. Y a su vez es productor agropecuario. Desde ya, muchas gracias por acceder a esta actividad. Nos va a estar acompañando también el ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín, coordinador de la regional noreste del Plan Agropecuario con sede en Tacuarembó. El objetivo, como mencionaba en un principio, es aportar más información de la realidad del mercado de la carne bovina, información que sea lo más objetiva posible ante los cambios que están sucediendo a nivel mundial, para colaborar a la toma de decisiones de los productores. Nosotros ya estuvimos haciendo una jornada el pasado 30 de abril, en donde presentamos un poco datos objetivos de la realidad de la faena, datos que mencionaba en un principio. La idea en ese momento fue justamente analizar un poco qué viene sucediendo con la faena, los cambios que ha tenido. Hemos visto que justamente hubieron cambios en cuanto a lo que es la cantidad de animales, que viene en un porcentaje bastante más abajo de lo normal, llega pero anda cerca de un 30%, también disminuciones en la faena, y hay cambios sustanciales en lo que hace los destinos. De un principio empujando Europa algo, y después retomando un poco China lo que había sido en su momento. Reitero la bienvenida a Eduardo. Es un gusto estar contigo y muchas gracias por estar acá nuevamente. Y bueno, ya de hecho creo que me parece que es importante comenzar la actividad y para arrancar y sacándole un poco medio calzado, como quien dice, bueno, ¿qué visión tiene él? O sea, para empezar a arrancar, después seguiremos con las preguntas que el público nos va a ir haciendo, pero lo que me interesa saber es qué visión tiene él desde la industria, no tanto una visión de toda la industria, sino de él como industrial, de toda esta realidad de menor faena, menores exportaciones, movimiento de los mercados, etcétera. Que bueno, para empezar a conversar un poco sobre esta realidad. Gracias, Esteban. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Ojalá que sirva el aporte de algo. Desde ya agradecer también al Instituto Plan Agropecuario por la invitación y felicitar al presidente Esteban Carriquiri por su nombramiento y desearle el mayor de los éxitos. Por la pregunta que tú me hacías, Esteban, a ver, yo lo que creo que el coronavirus lo que trajo fue, o lo que presionó es el botón del ajuste que se venía dilatando. Uruguay lleva, no es intención polemizar si la exportación de ganado en pie sí o si la importación de ganado en pie no, pero es un hecho incontrastable que Uruguay en los últimos 5 años a ver, yo lo que creo casi 1.300.000 cabezas. Lo que trajo la faena de novillos es lo que presionó es el botón. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que se venía dilatando. Hace 3 o 4 años que todos los analistas, todos los opinólogos y todos los que trabajamos en esta cadena polemizar, venimos diciendo este año la importación de ganado en pie no, este año la faena pero es un hecho incontrastable, y ahí se Uruguay en los últimos de todo tipo de colores. Yo creo que casi 1.300.000 cabezas, y la faena no ajustaba o no tanto como uno pensaría o pensaba que iba a ajustar. Y la razón básicamente era la posibilidad de vender el producto a un mejor precio, permitía a lo largo y a lo ancho de la cadena
aplicar mejores tecnologías que sin duda eran más caras, pero que el precio lo permitía, y así se fue de alguna manera bajando la edad de faena, se fue acortando el proceso productivo y eso que se esperaba que cayera la faena no terminaba sucediendo. El coronavirus lo que trajo, yo creo que fue, lo que juntó fue todo ese ajuste dilatado que además es apalancado de alguna manera por el ajuste de la 481, pero me parece que que no hay otra explicación. O sea, el coronavirus, al detener la demanda, detiene lo que venía de alguna forma traccionando la demanda desde el punto de vista también industrial para poner en actividad todos esos sistemas productivos, y se da el ajuste de este 30% en la faena, que habrá que ver cómo sigue el resto del año, pero de mi punto de vista no es más que lo que se venía dilatando a fuerza de tecnología. Bien, muy buenos días, Eduardo, y bueno, un placer y bienvenido. Hay una pregunta que nos cae desde un oyente que dice: hoy hay un 28% menos de faena, y entre los meses de enero y marzo fue un 25% menos, y quedaron 1.700 toneladas de cuota Hilton. Y la pregunta es muy clara, ¿por qué no se faenó más para cumplir con esa cuota? Es la primera pregunta. ¿Por precio, por falta de mercadería o por atención o desvío hacia otros mercados? No sé si está clara la pregunta. Sí, está clara. Parte es lo del anterior, o sea, el coronavirus en Uruguay saltó, o de alguna forma, creo que la Organización Mundial de la Salud fue durante la segunda semana de marzo que lo declaró pandemia. En Uruguay tenemos la fecha como que del 13 de marzo, pero en realidad la afectación en los mercados, y principalmente desde China, que era el principal mercado y que sigue siendo el principal mercado para Uruguay, ya viene desde principio de año. Con lo cual esa caída de faena de enero a marzo ya tiene la afectación del tema coronavirus. Ahí yo quiero hacer una aclaración respecto a la cuota Hilton. La cuota Hilton, a diferencia de la cuota Estados Unidos, es con año agrícola, o sea, va desde julio a junio de cada año, como el ejercicio agropecuario, digamos, el ejercicio fiscal agropecuario. Entonces nosotros, esas 1.700 toneladas que dicen que no se cumplieron, para empezar van a ser algo menos. Todavía estamos a tiempo de embarcar, hasta fin de mayo estamos a tiempo de embarcar, porque llega antes de fin de junio. El problema es que no tenemos compradores, por lo antes mencionado. O sea, hasta marzo o hasta febrero del 2020 llevábamos un cumplimiento, como se dice, o un uso de la cuota Hilton que no era tan divergente al del año pasado. Lo que pasa es que después se frenó, y se frenó, como decimos en criollo, para buenas. No había nadie que compre sin importar el precio. Entonces, si yo te digo que no se completó por un tema de precio, yo entiendo que la pregunta viene si el problema del precio de los novillos. Y yo te digo que ni el problema del precio de los novillos, pero el problema del precio de la carne, que no había quien quisiera comprarla. Respecto a cumplir o completar, es algo que tenemos que empezar a cambiar. O sea, la definición. Nosotros no entramos en un incumplimiento cuando Uruguay no usa la cuota Hilton. La cuota Hilton fue, de alguna manera, y yo no sé en qué año, y le pido disculpas a los que están escuchando, pero fue una moneda de intercambio que seguramente el Mercosur o Uruguay utilizó con la Unión Europea. No es una suerte de... es un derecho que tenemos, y como tal lo usamos si nos sirve, y si no nos sirve, no lo usamos, no hay dolo, y la Unión Europea está agradecida, porque quiere decir que le exportamos menos carne utilizando un cupo preferencial de aranceles. O sea, no hay incumplimiento, no nos debemos poner nerviosos. Sí es cierto que Uruguay ha procurado siempre completar los cupos, porque es un buen argumento para el día de mañana si tenemos que ir a pedir más, decir lo que tenemos no es suficiente. Pero como les decía recién, hasta enero o hasta antes del coronavirus a nivel mundial, el uso
de la cuota Hilton venía siendo un poco más atrasado, pero relativamente normal. Ya se avisoraba que por ahí no se completaba, pero no se pensaba en 1.700, creo que va a terminar en algo así como 1.400 toneladas que se van a dejar de usar, no se deja de cumplir, no hay dolo, es un derecho que no se usa, y si no se usa es porque no hay conveniencia de utilizarlo. Bien, Esteban, dice acá el que formuló la pregunta, ¿y si fuese falta de mercadería? Me imagino que novillos o categorías que se adecúan más a esta cuota, ¿cuáles serían las causalidades frente a una causalidad que fuese la falta de mercadería? Y bueno, por supuesto que, a ver, nosotros básicamente con quienes la cantidad de consumidores de carne en la Unión Europea no cambia, ¿verdad? Lo que cambia es la oferta. La oferta a partir de la 481 se ha incrementado de manera importante para una carne que a nivel de consumo generalmente se reconoce como de mejor calidad. Nosotros tenemos una Argentina mucho más activa en los últimos años, y lo que les puedo decir que ante una falta o una divergencia tan grande en el precio de la hacienda de Uruguay y Argentina, sufrimos y mucho, porque realmente al precio que pueden pagarnos los importadores es un precio que nosotros no logramos conciliar con el precio de la hacienda que tenemos en Uruguay. Eso será por falta de hacienda, será por otros negocios, será por la razón que sea, pero los consumidores son los mismos y nosotros los tenemos que convencer de que compren lo nuestro, y como en todo en la vida, ahí hay un componente y bien importante que es de reconocimiento y de calidad, pero el precio generalmente no es el que manda, pero tiene su importancia, y Uruguay en ese sentido viene siendo caro, y la diferencia en algún eslabón de la cadena que se absorbe. Para que se absorba afuera, que sería lo ideal, que digan, no, vamos a pagar lo de Uruguay más caro porque es mejor, realmente tenemos que tener un producto mejor, y en el caso de la Hilton no es lo que sucede. Nosotros no logramos un producto que tenga mayor reconocimiento que el de Argentina. Por el contrario, Argentina tiene un reconocimiento de marca y de producto que lleva muchos años en la Unión Europea, y salvo contados casos, ante un producto u otro al mismo precio, en lo que refiere a la Hilton, prefieren la Argentina. Esteban, ¿algún comentario más sobre esta pregunta? Un comentario, Ítalo, con respecto a eso. Tú mencionaste inclusive al principio lo del tema de la exportación de ganado en pie. Y bueno, yo he hecho algunas proyecciones y he analizado un poco, inclusive hoy, cuando analizamos la cantidad de novillos, sobre todo los novillos grandes, esos de 6 y 8 dientes, hoy hay 200.000 más. Estamos en niveles mínimos, obviamente, eso sí está descontado, porque además a la exportación en pie se suman ingresos de ternero bastante más reducidos que en otros años. Pero sin embargo hoy estamos en un nivel de 1.150.000 reses más o menos, es lo que me da de ese tipo de novillos. Grandes como para cumplir, y los novillos de 2 a 4 dientes está bastante, en una cifra bastante importante. Hay una falta de preparación por las pasturas medias atrasadas o por la cuestión de sequía. ¿Qué comentario tenés al respecto? No, hoy lo que pasa en realidad, por supuesto que para que se dé el negocio tiene que haber un importador dispuesto a comprar la carne, un frigorífico dispuesto a procesarla y un productor dispuesto a vender el novillo. No es tanto la cantidad, sino el precio, y principalmente la voluntad, la no voluntad de compra. Hoy no hay voluntad de compra, ya ni hablamos de lograr un premio sobre la cuota Hilton, hablamos simplemente de conciliar para un producto, un mercado, y eso está absolutamente nominal, no es un problema de precio, no lo quieren llevar. A ver, en grandes números, Esteban, para completar la cuota Hilton, con 320, 350.000 novillos al año,
que es un tercio de lo que faenamos, debería ser suficiente. O sea, cuando de razas carniceras, bien terminadas, toda la definición ustedes ya la conocen, debería ser suficiente. O sea, el problema, si se quiere, no es tanto la cantidad, sino el precio, y ahora de un lado y del otro, te diría, porque nosotros cuando pensamos en el futuro y qué pasará con los precios, y la verdad que en Uruguay había un industrial de esos que marcaron tradición, que decía: en Uruguay logramos que llueva de arriba para abajo, de abajo para arriba, perdón, de arriba para abajo como llueve normalmente, de abajo para arriba. Pero si uno mira lo que publican los analistas en forma semanal, en este caso es el Fast Carne, que siempre hace un relevamiento del precio del novillo, uno lo que tiene que, por supuesto, mirar, en Uruguay es un productor de carnes exportador. O sea, nosotros, el mercado nuestro es la exportación. Si bien Uruguay es el segundo mercado en importancia para Uruguay, nuestro mercado es la exportación. Entonces nosotros nos debemos comparar con el precio del ganado de quienes compiten con nosotros. Y ahí uno tiene que el precio en Estados Unidos, por ejemplo, ahora está en 3.52, que el precio en Australia está muy parecido, que lo que ellos le llaman el buey a Japón, que es un animal de 250, 400 kilos de carcasa, vale 3.66. Yo les puedo asegurar que hoy la industria está todavía recibiendo ganados a bastante precio por encima de esto, todo lo que tenía que ver con contratos de ganado terminado corral. Y bueno, el propio novillo en la Unión Europea está a 3.72, que es un producto local y exonerado de cualquier tipo de arancel, porque es el producto local. Ni hablemos de lo que vale, por supuesto, ya en lo que son los vecinos, que ni gracia tiene la comparación. Entonces, cuando uno ve esto y ve al mismo tiempo que los resultados de la industria frigorífica han sido de magros a muy malos, y nota que la tendencia de alguna forma en el mercado exterior puede mejorar, pero no va a ser algo, si se quiere, estructural, que va a revolucionar, o el precio de nuestros competidores sube o el precio nuestro baja, porque no resiste un tiempo. ¿Qué es lo que viene resistiendo? ¿Cuánto? El que resiste la industria. Después va a bajar, porque no queda otro, y porque no somos competitivos y no vamos a lograr colocar nuestro producto. Con esto no quiero decir que va a bajar mañana, con esto no quiero decir que está bien que baje, con esto mucho menos quiero decir que el complejo o que la producción sea competitiva a nivel primario a precios inferiores. Lo que digo es que tenemos que levantar la cabeza, mirar primero a los vecinos, y si nos convencemos que los vecinos no tienen nuestro mercado y todo lo que ya sabemos, miremos un poquito más lejos también, y cuando veamos que la primer liga está con valores que realmente llaman la atención por lo competitivos, abramos las ganchas o pongamos las barbas en remojo, como dice el dicho. Sí, bien, correcto. Un comentario, Ítalo. Algo habíamos estado conversando y decíamos, bueno, esto es un posicionamiento de la carne uruguaya a nivel mundial, o como tú decís, bueno, algo tiene que ajustarse, o la región sube o nosotros bajamos, o sea, pasa algo de eso, nosotros quedamos igual, la región sube o nosotros bajamos, y bueno, ahí se da el ajuste. ¿Cómo es un poco la cosa? No, nosotros, Esteban, salvo en contados casos, y esos casos son desarrollos de nicho que cada una de las empresas tiene para un mercado o para otro, y que son bien importantes, pero no mueven la aguja de un país. Pueden mover en algo la aguja de esa empresa, pero no como complejo mueven la aguja. No notamos que haya un posicionamiento diferencial como para tal cosa. Te repito, a excepción de los desarrollos de nicho que cada una de las empresas tiene, y sabemos de los programas que hay para el caso del orgánico, sabemos de los programas que hay para el caso de la carne terminada a grano, sabemos de los programas del Never Ever, y cada uno, a medida que uno va repasando el espinel, se le ocurre una industria u otra, o un sector del país u otro, mueven la aguja para ese productor, para esa industria, pero no mueven la aguja del país. A excepción de eso, uno repasa el precio medio de la carne brasilera ingresada a China versus la carne uruguaya y no encuentra tal diferencia.
uno repasa el ingreso medio de la carne argentina ingresada en la Unión Europea versus la carne uruguaya y no encuentra tal diferencia. Uno repasa el ingreso medio de la carne uruguaya versus la carne australiana ingresada a Estados Unidos y por el contrario, la vendemos más barata. O sea, no hay, si bien el posicionamiento es importante y francamente creo que ha sido revolucionario en los últimos 10 años porque uno ha visto que a Uruguay se le reconoce como un país proveedor serio y confiable. Ahora nadie te paga más, no te pagan algún nicho, algún desarrollo, pero nadie porque sea rubio de ojos celeste te pone el precio que a uno le gustaría vender. Eso, ahí afuera la competencia es fuerte. O sea, uno tiene que hacer los deberes para estar en la cancha, después defendete como puedas. Bien, cambiando un poco el foco, hay preguntas que es la que continúa con el mercado de China, que hoy durante los primeros 4 meses del año ha representado más del 44% del volumen total. Y una pregunta de un lector es decir, bueno, ¿qué se puede proyectar a futuro sobre este mercado? Pero hay una consulta dice, consulta al director del frigorífico. Ellos sufrieron directamente cambios en los contratos de compras por parte de China en enero, cuando rescindieron y renegociación de compras. Y en caso afirmativo, ¿en cuánto estiman pérdidas y de qué forma afectó esto a los productores? Y continúa el análisis, dice, aún hoy hay consecuencias en pagos dilatados a los productores por lo que sucedió. No sé si quedó clara la pregunta. Para empezar, la última parte, que haya dilataciones por estos temas a los productores, desconozco absolutamente. Por suerte en la empresa a la cual represento pudo cumplir en tiempo y forma con las obligaciones. Respecto a cuánto de la pérdida se trasladó, y yo entiendo que nada, porque que yo sepa no se renegoció ningún contrato de ganado. O sea, nadie que yo sepa, y puedo dar sí, total certeza en Pando, nadie que fue a cobrar su ganado y que tenía un cheque por X cantidad de plata para X fecha, se le dijo, mirá que ese cheque ahora es por un 20% menos y con 30 días más. Que yo sepa no hay ningún caso de eso, y eso fue lo que le pasó a la industria, y no es por hacerse de víctima, le pasó a la industria en todo el mundo, en China. O sea, los chinos renegociaban el precio y el plazo, o bien directamente cancelaban, abandonaban el contenedor en el puerto. ¿Cuánto fue eso? Y bueno, ahí habían algunas cifras de INAC, yo ahora no las recuerdo, pero en grosso modo yo le diría que de cada 10 contenedores que se exportaron a China entre noviembre y diciembre del 2019, medianamente o más o menos, y acá voy a talentear un poquito y les pido disculpas, pero estoy con total confianza en no hablarle mucho, la mitad tuvieron problemas. De esa mitad hay otra mitad que se canceló directamente y que hubo que buscar otro cliente. Y la otra mitad que no se canceló se renegoció en el orden de un 20-30% de descuento en el precio y unos 45-60 días más para el plazo de pago. Aproximadamente por ahí va la pelota. Pero a ver, lo que pasa en China, de alguna manera, y esta hoja, yo la mostré hace unos... Disculpen que no está actualizada, pero lo que más me interesa, más que el dato, es el mensaje. O sea, en ese mercado de exportadores de carne, que es en el que participa y que Uruguay debe mirar, es un mercado de casi 30.000 millones de dólares de facturación por año que demandan esos países, en donde Uruguay es aproximadamente un 6% de eso. Ahora, si ustedes ven la torta de la derecha, de todo eso rojo, es Asia, en donde China es el principal comprador, y en donde al mismo tiempo es el que menos consume en términos per cápita. O sea, el que más compra es el que menos come por persona, ¿verdad? El promedio en el mundo del consumo de carne, según la OCDE, es del orden de los 14,5 kilos de carne por persona y por año, en donde China no llega a 4. Y donde el resto del mundo, los países que conforman la OCDE son el 14,5, el mundo es 6,5 y China es 3,9. Ahí está.
O sea, lo que quiero decir al mismo tiempo es, esto que vimos con China ahora, yo creo que lo vamos a seguir viendo porque es un país que es absolutamente inmaduro en lo que tiene que ver con el consumo de carne. ¿Por qué? Porque está creciendo en forma exponencial, tanto en los consumidores como en los operadores. Entonces, se vienen, si se quieren, ráfagas o tendencias especulativas en donde dicen vamos a comprar porque nos quedamos sin carne, y pasa lo que pasó en noviembre, que de tanto que compraron e inflacionaron el precio a un nivel absolutamente irreal, no pudieron cumplir con sus obligaciones y bueno, y provocaron todo lo que provocaron, que lo provocaron previo al coronavirus. Después, en el coronavirus tuvimos un segundo tiempo por el coronavirus, pero el problema que surge en China de incumplimiento de contrato y que de la pregunta que hacía ese participante es previo al coronavirus. Lo contrario sucede en Japón. Japón es un país absolutamente que tiene estabilizado su consumo de carne, está con tendencia a la baja, donde los operadores son consolidados, son pocos, y tiene, si se quiere, un desarrollo y un conocimiento del consumo y de la oferta que es totalmente sofisticado. No se dan este tipo de vaivenes. Con China, yo creo que lamentablemente vamos a seguir teniendo este tipo de abruptos, ¿verdad? De tenerlo como principal mercado con el 70% de las exportaciones un mes y al mes siguiente caer a la mitad. Y escuchar en la radio que hay contratos que se están renegociando, y bueno, creo que por ahí va un poquito la cosa. Bien, Eduardo. Y continúa con este análisis. Tú recordarás que durante la década del 90 tuvimos la Brasil dependencia desde el punto de vista del complejo, después fue la Rusia dependencia, y ahora estamos en la China dependiente. Y hay un señor que nos pregunta, dos preguntas, ¿cuáles son las lecciones aprendidas si es que tiene el complejo en su totalidad? No solamente la industria, sino los productores, porque de alguna forma esta volatilidad, que si bien ocurre cada 10 años, pero se da y genera hasta cuestionamientos hasta del punto de vista de qué hacer a futuro. Y comenta alguien, China ha sido el gran demandante de los últimos años y el gran destino para nuestras carnes. ¿Qué tan frágil es la gran dependencia que tenemos de este mercado? Porque antes los problemas, a fin de año la industria entró en un grave problema, los problemas ante el COVID-19. ¿Qué comentarios te amerita esta reflexión que hace este señor? Me parece muy pertinente porque hubieron episodios del pasado que se repiten con otros países, pero se repiten. Sí, es cierto, es verdad. Lo que creo que lamentablemente no tiene solución, porque para evitar una dependencia tan fuerte como la de China en el mercado de carne, sobre todo a fin de año, podemos ver qué es lo que pasa de aquí para adelante, que creo que no va a ser muy distinto, pero tendríamos que hacer un pacto de negación. O sea, tenemos un pacto de que tenemos un cliente que nos paga más, pero nosotros nos negamos a venderle por no tener dependencia. Entonces es muy difícil decirle a un productor o a los productores, mire que tenemos un potencial de compra para el novillo de 3.20, pero véndanos a 3, así no le vendemos menos carne al otro para venderle más a este y tenemos más diversificación. Sería absolutamente impracticable y no resistiría ningún tipo de práctica, y sería totalmente además anticompetitivo y inconveniente. O sea, creo que hay mucha estrategia así en poder desarrollar mercados para diversificar nuestra venta. En eso yo tengo total conocimiento que las industrias trabajan activamente por sus propios intereses y supervivencia empresarial, pero ante una disrupción tan fuerte como la de China, como la que vivimos en Rusia en su momento, como la que vivimos en Estados Unidos o como la que nos pasó en los Brasil en los años 90, es irresistible. No resiste, porque es tan fuerte lo que uno tiene que resignar por el hecho de la diversificación, que es imposible.
O sea, es como querer cortarse las venas por amor a la diversificación. Realmente lamentablemente no le veo posibilidad. Bien, y por lo tanto, en ese sentido, sí, no hay una pregunta un comentario. En ese sentido, también en su momento vimos a Estados Unidos como un mercado bastante importante, y ahora en estos primeros 4 meses del año representó el 18% y viene en aumento. Han habido un cierre de plantas por los problemas del coronavirus y todo ese tipo de cosas. Eso tú lo ves como una posibilidad para adelante, es una oportunidad que se genera, porque además hay que tener en cuenta que de las cuotas que tiene Uruguay, o sea, las 20.000 toneladas que tiene Uruguay de cuota, queda por cumplir un 50% más o menos, son unos 50.000 reses. El año pasado se exportaron unas 17.000 toneladas por fuera, pero eso paga un 26,5%. ¿Eso es viable? O sea, ¿lo ves viable hoy a Estados Unidos como un potencial importante? Sí. Primero te complemento algo de la respuesta anterior. O sea, la mejor estrategia que puede tener un país para que los privados puedan diversificar en mercados es tener la mayor cantidad de acuerdos bilaterales posibles. O sea, tener o más cuota con los países o en lo posible un acceso preferencial que pague menos impuestos. En tanto tengamos menos mercados o menos acuerdos, son menos las posibilidades de diversificar. O sea, creo que ahí sí podemos trabajar. No es que no se pueda trabajar en nada, pero sí se puede trabajar. Con lo que preguntaba Esteban, lo que no queda claro desde acá todavía, Esteban, es, sabemos que hay muchas plantas cerradas y por tanto faltante de carne en el mercado americano. Lo que no sabemos es cuánto, o sea, si todo ese faltante de carne que en el mercado americano es por falta de industrialización o por falta de ganado pronto para faena. Creemos que la primera, ¿no? O sea, lo que falta es industrialización, con lo cual hay que tener mucho cuidado que no es un tema estructural, esto es algo muy finito en tanto las industrias se pongan a procesar con la capacidad de respuesta que tengan, y imagínense por otro lado lo que puede ser la represa de ganado pronto que puede estar generando el complejo americano. O sea, es una cosa que puede ser de locos, pero sí es cierto y vale decirlo, que hoy está faltando carne, que la carne está valiendo, que para cobrarla bien tenés que tenerla disponible en Estados Unidos, no en Uruguay, pero que ya eso es lo que se venía viendo estos días, pero ya en una tendencia ya más de corto plazo, de 30 días, que ya nos permite embarcar algo de carne, se ha visto algo de valorización en detrimento también de la valorización en China, y que por eso se está viendo esa performance que Esteban estaba comentando en términos de los embarques. Hoy, como está planteado el esquema, a no ser algún desarrollo de eso del nicho que comentábamos, no resiste un 26% de descuento el precio y poder seguir embarcando, por lo menos no por ahora. La cuota de Estados Unidos es una cuota muy, muy finita también, son 20.000 toneladas que básicamente Uruguay lo que vende a Estados Unidos son productos para industrializar, en donde si se quiere el uso por cabeza es mucho mayor que en la cuota Hilton, con lo cual son 120, 150.000 cabezas, 200.000 cabezas a reventar para poder completar esa cuota, ¿verdad? Bien. La siguiente pregunta es: ¿Japón mercado de alto valor ante una posible merma de la cuota 481? Sí, Japón es un mercado, yo decía que es tremendamente sofisticado desde el punto de vista del consumo. O sea, el consumidor es sofisticado, los operadores son sofisticados también, y es el mercado probablemente de mayor valor en el mundo. Lo que también es el mercado para Uruguay de mayor arancel, casi el 40% de arancel estamos pagando para ingresar en ese mercado, cuando nuestros competidores, que además llevan muchos años de reconocimiento, que son Estados Unidos y Australia básicamente, tienen ambos dos tratados preferenciales que los llevan a la desgravación anual, y bueno, que por supuesto juega en favor de ellos y en detrimento nuestro.
Nosotros creemos que sí, que es un mercado que lleva mucho tiempo, que es lento para desarrollarlo, que como dije hay que convencerlos a los japoneses, hay que mostrarle y después demostrarle y ser consecuente a lo largo del tiempo para poder construir una cadena de suministro y evidentemente lo que para ellos es terminación a grano. Yo diría que el piso de la terminación a grano de ellos es lo que sería lo normal o el grado choice de los Estados Unidos, que es lo mejorcito que podemos encontrar acá. Lo que quiero decir con esto es que cuando pensamos en la 481 Japón, no necesariamente son equivalentes. Estamos hablando de encierros bastante más prolongados, con características de animales mucho más pesados y con engrasamiento intramuscular mucho más importante. Bien. Ahí quedó una pregunta pendiente sobre los Estados Unidos. Dice, hoy en Estados Unidos hay menor valor por ganados y mayor valor por escasez en supermercados. ¿El menor valor es a mediano plazo coyuntural, a tu parecer, o qué comentarios tendrías? No lo tengo analizado, pero creo que va de la mano de lo que comentábamos recién. O sea, la represa de ganado terminado. Lo que falta hoy en Estados Unidos es carne en los supermercados por la caída en la capacidad de industrialización por problemas de coronavirus. El ganado o el sistema productivo siguió funcionando y estará buscando quien lo industrialice en aquellas plantas que puedan seguir trabajando, que por lo que se sabe son pocas. Me parece que es algo coyuntural, pero que no va a estar, o sea, que es coyuntural, pero que no se va a subsanar de un momento para otro cuando la industrialización empiece a traccionar, porque, a ver, como decíamos recién, la máquina productiva de los Estados Unidos y las cifras que maneja nada se parecen a las de Uruguay, ¿verdad? Entonces, una paralización como la que se está dando hasta ahora debe estar generando existencias de ganados pronto para faena importantes. Esteban, ¿algún comentario o pregunta para Eduardo? Y hay otras más. No, hay una pregunta que viene un poco, que nosotros nos estábamos haciendo con respecto a lo que son, lo que hablábamos hoy de la cuota 481, si uno mira un poco la faena que se viene dando de los animales de corral, hay una mayor faena que el año pasado. Y sin embargo, bueno, ya este año empieza a correr una menor cuota de la 481 por el arreglo de Estados Unidos, Europa, que se lleva la mitad de la cuota, se la lleva a Estados Unidos. Entonces, la pregunta viene, bueno, ¿cuál es el destino que está teniendo esa cantidad de cabezas o qué es lo que está pasando? Que hay más o menos unas 14.000 cabezas más de este año con respecto al año pasado en cuanto a faena de animales de corral. Bueno, a ver, la industria frigorífica convive con el dilema del costo fijo, ¿verdad? O sea, y de la capacidad ociosa, y costo fijo y capacidad ociosa. O sea, nosotros decíamos, el hecho de poder tener mercados que paguen bien permite traccionar al sector primario y generar producción y tener categorías más jóvenes para industrializar. Hoy teniendo menos cuota 481 y más ganado de corral a faena, la única lectura que es directamente proporcional es que de esos animales lo que se ha aplicado para la 481 es menos cantidad de cortes. O sea, si antes se usaban, que lo normal en Uruguay eran 80 kilos de carne por animal faenado en la 481, probablemente ahora se estén usando 60 o 50. Esos 20 o 30 están yendo a otro mercado, X. Podrá ser China, podrá ser Estados Unidos o el propio mercado interno. ¿Porque lo estén pagando más? No, es porque probablemente era el mercado que ofrecía una posibilidad comercial lo más similar o lo menos divergente posible a la de la 481. Eso se paga con precio. O sea, cuando uno ve
que la 481, Uruguay tiene menos 481 y faenó más animales, es altamente probable que los haya faenado a menos precio porque la capacidad de compra que tenga es menor por haber utilizado menos kilos libres de arancel para Europa. Pero no hay otra razón, y en tanto la cuota 481 sea cada vez menor, van a ser menos cortes, porque ese es el dilema: o utilizo menos animales para usar los mismos kilos, o utilizo la misma cantidad de animales usando menos cortes. Ahí debe haber un equilibrio en donde la ecuación permite trabajar y hay uno que no. La industria tiene que trabajar todas las semanas o casi todas, sacando los periodos de licencia. Entonces uno se programa 52 semanas al año. Si buscara el mejor negocio de una semana, y probablemente haría toda la carcasa, pero después tiene que cerrar y los costos fijos siguen corriendo. Así que ese es un poquito el dilema del costo fijo, la capacidad ociosa y la posibilidad o potencial de compra y de trasladar que tenemos. Bien, hay una pregunta. Un comentario, Ítalo, ahí. Si yo ato esto con lo que tú mencionaste hoy de la cuota Hilton, ¿no? De que, bueno, que teníamos, fue menos destino, o sea, menor cantidad por precio, bueno, por diferentes cosas que son menos cantidad de kilos para la Hilton, menos para la 481. La pregunta es, ¿a dónde están yendo a dónde va la carne de los novillos que se están faenando? Bueno, ahora en particular, no para Israel, pero Israel es un mercado muy importante para novillos en Uruguay. Siempre se sabe que empezaron los judíos y ya está todo el mundo mirando a ver cuál es el precio del novillo. Por supuesto que el mercado interno es un mercado para novillos, y después hay desarrollos de nicho en Suiza, en algunos países también nórdicos por ahí que tienen algo de demanda de novillos. Ahora en particular Brasil no, pero Brasil también es un mercado de novillos para todo lo que tiene que ver la gastronomía. Los restaurantes de alto nivel reconocen a la carne uruguaya. Te diría que ahí sí, a un mismo nivel o hasta en algún caso más que la Argentina. Sí, hay mercados de novillo, no son los mercados base como puede ser la cuota Hilton, pero que sí hinchan también. Bien. Una pregunta que ha sido un ruido reciente en nuestro país hermano Brasil. ¿Cómo usted ve la industria pregunta, la decisión de Brasil de dejar de vacunar contra las fiebre aftosa? ¿Uruguay, a su juicio, debería de seguir ese mismo camino? ¿Qué es lo que se está discutiendo en el ámbito de INAP, en el ámbito interno de cada empresa o entre el sector industrial? ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? No, yo creo que en Uruguay es unánime el grito de que no dejar de vacunar, unánime desde el Poder Ejecutivo, desde la producción y por supuesto desde la industria. Ya conocemos bien y recordamos los que vivimos en el 2001, cuánto nos costó en términos económicos, de recuperación de mercados, y bueno, lo que fue todo ese proceso. El ámbito del Foro Mercosur de la carne es donde se está discutiendo y donde se trata de alinear la política del Mercosur ante la vacunación o no vacunación de la fiebre aftosa. A Uruguay le va la vida en la exportación de carne, no es el caso de Brasil o de Argentina, y yo te diría que acá creo que yo sepa, Ítalo, no hay dos lecturas. Acá está todo el mundo para seguir vacunando. Y si tenemos que dar otra vacuna, creo que si alguien nos explica que es necesaria, creo que todo el mundo vamos a decir que sí también. No está hoy en la cabeza de la industria especular con valores que podríamos estar vendiendo productos que no podemos, por ser libres de aftosa con vacunación, poner en juicio dejar de vacunar. Para nada, por el contrario. Pero por supuesto que Brasil es Brasil, y habrá que ver cómo hacemos para convencerlos, si es que tenemos un espacio para convencerlos. Bien, esta fue la última pregunta. Te dejo con Esteban y fue un placer haber trabajado contigo hoy, Eduardo. Un gusto, Ítalo, gracias. Bien, gracias, Ítalo. Si bien quedan varias preguntas, pero la idea no es abusar de
de tu tiempo, Eduardo, pero medio para finalizar un poco toda esta actividad, me gustaría que bueno, hicieras alguna reflexión mirando para adelante. Yo sé, no solamente porque me lo dijiste antes de empezar, de que no querías, de que querías mirar en positivo, y eso ya lo conozco desde hace tiempo y me gusta, y creo que bueno, con esa mirada me gustaría que nos dejaras alguna reflexión mirando al futuro, de que bueno, qué cambios puede llegar a haber y qué cosas uno tiene que mirar, sobre todo desde adentro de las porteras, para bueno, entender un poco de lo que pueda estar pasando en todo esto. Bueno, con gusto. No soy muy bueno para las reflexiones, pero yo creo que estamos todos de acuerdo, por lo menos estamos convencidos que tenemos un país maravilloso para producir carne, que ya tenemos mucho trabajo allanado a nivel mundial, pero por supuesto que hay que seguir trabajando, sobre todo en términos de acceso preferencial, de aranceles, para no pagar tantos impuestos o para que no quede tanta plata en el camino. Pero el país que tenemos y la vocación que tenemos quienes estamos en el complejo es absolutamente envidiable. O sea, solo el productor y el industrial uruguayo es capaz de seguir trabajando durante tanto tiempo sin hacer plata por hacer lo que le gusta. Y convencido que está haciendo lo correcto. Me parece que a veces tenemos que mirar un poco a los vecinos o a los demás competidores y no creer que somos una isla sagrada en el mundo, que cuando estamos como isla sagrada, lamentablemente, en términos de precio, en términos de lo que sea, eso es finito, eso no, con las cosas que no resisten en algún momento traen el ajuste, y el ajuste puede ser traumático, y tenemos que ser conscientes, por lo menos tenemos que ser conscientes de que puede llegar. Así que mirar a los vecinos o a los competidores, mejor dicho, pueden ser vecinos o no vecinos, en términos de precio y en términos de variables productivas, de cuál es su eficiencia en la producción, de cuánto destetan, de cuánto producen el kilo de carne, cuánto te cuesta producir un kilo de carne Argentina, cuánto te cuesta producir un kilo de carne Australia, cuánto me cuesta a mí producir un kilo de carne en Uruguay, cuánto me cuesta industrializarla, y si me cuesta más caro, cuál es la estrategia que puedo hacer para producir algo que no necesariamente sea peor para que sea más barato, sino que las curvas de alguna manera puedan ser ascendentes en calidad y descendentes en costo. Bien, excelente. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo y bueno, y por las respuestas que nos has dado. Fue un gusto realmente conversar contigo y bueno, veremos a ver, de acuerdo a las preguntas que nos vayan surgiendo, capaz que en algún otro momento te volveremos a molestar. Así que desde ya muchas gracias. A la orden. Bueno, lo estamos invitando entonces para el próximo encuentro virtual del Plan Agropecuario, Manejo de Alfalfa, Experiencia en Uruguay y Argentina, el próximo jueves 21. Plan Agropecuario INIA e INTA de Argentina, y les recordamos la encuesta en Facebook que está disponible en la descripción. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente gracias a ti, Eduardo, gracias.